acá. Battery fully charged. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la edad de los metales. Bueno, la edad de los metales se define como el periodo de tiempo en la historia donde se dejó de usar la piedra como elemento básico para la fabricación de artículos y se procedió al uso del metal. Es un periodo marcado por el comienzo de la metalurgia y su consecuente elaboración de instrumentos o herramientas específicos en las labores agrícolas y ganaderas, así como para las actividades bélicas, es decir, para las armas. También debemos decir que se dividió en tres etapas principales: la edad de cobre, de bronce, de hierro, y tuvo lugar aproximadamente entre el año 6000 y 1000 antes de Cristo. Continuemos hablando sobre esta edad de los metales, particularmente sobre sus características. Bien, para comenzar, debemos decir que se descubre la posibilidad de fundir y dar forma a los metales, con la cual nace la metalurgia. El bronce y el hierro contribuyen al mejoramiento de las armas y las herramientas de trabajo y, por tanto, comienzan a reemplazar a la piedra como material de construcción. El mejoramiento de los instrumentos de trabajo trae consigo el progreso de las técnicas de agricultura. Otra característica es que el hombre de la edad de los metales empieza a dedicarse firmemente a la minería. Se inventa la rueda, también la aparición de la ruta de los metales. Eran los caminos que el hombre abría en busca de encontrar cobre y estaño para fabricar el bronce. Se inicia un gran intercambio comercial entre ciudades distantes y este hecho provoca que el hombre desarrolle la navegación. Otra característica es que la edad de los metales se divide en tres fases principales que se distinguen debido al tipo de metal que comienzan a manipular: cobre, bronce y hierro. Este periodo de la prehistoria se definió primeramente como una transición entre el periodo neolítico y la edad de bronce. Sin embargo, ya que se caracteriza por la utilización del metal, a esta etapa se la suele unir directamente a la edad de bronce y se la separa de la edad de piedra. Continuemos hablando un poco más sobre esta edad de los metales, particularmente sobre sus etapas. Comenzando con la edad de cobre, debemos decir que sucedió hace 6000 años. El hombre comenzó a ganar conocimiento de las técnicas para fundir y moldear el cobre. Con esa innovación, el ser humano comenzó a usar moldes de piedra o barro para colocar el cobre derretido y producir herramientas útiles para su vida cotidiana, tales como las herramientas agrícolas y los objetos de lucha como espadas y lanzas. Cuando esos objetos se enfriaban, necesitaban todavía ser moldeados con el martillo. En lo que respecta a la siguiente etapa, mejor dicho, la edad de bronce, debemos decir que después de unos pocos miles de años comenzó a producir un metal más resistente que el cobre, es decir, el bronce. Proviene de la aleación del cobre con el estaño y era materia prima para la fabricación de cascos, martillos, lanzas, hachas, cuchillos y otros objetos. Ese periodo ocurrió alrededor de 4000 años atrás. Siguiendo con la tercera etapa, más precisamente con la edad de hierro, debemos decir que sucedió hace unos 3500 años. El hombre ya estaba dominando la metalurgia muy bien y fue entonces cuando comenzó a fabricar
hierro en hornos de alta temperatura. Con el hierro, las armas se volvieron más resistentes y eficientes, independientemente de lo que era su función. También debemos mencionar que los objetos de hierro fueron o han sido de gran utilidad en la agricultura. Fueron creados el arado de metal, la azada y otras herramientas que facilitaron el trabajo en el campo. Los utensilios domésticos también fueron desarrollados, como ollas, sartenes y cuchillos rudimentarios. También debemos decir que a pesar de haber sido muy importante el hierro, tuvo un proceso de propagación bastante lento, pues las técnicas de manipulación de aleación del hierro eran difíciles de aprender. Sigamos hablando un poco más sobre esta edad de los metales, particularmente sobre información a tener en cuenta. Empezando con la economía. Bueno, la economía en la edad de los metales empezó a diversificarse y a expandirse por el mundo. Todo gracias a que nace la idea de crear un medio de transporte a través del mar, por lo que se creó el barco o vela. Además, empezaron a aplicarse el desarrollo y conocimiento de vías marítimas. También los habitantes de aquella época se aplicaron a la ganadería, la agricultura y también a la caza, pero al mismo tiempo a la minería, metalúrgica y a la artesanía, campos que llevaron a otras regiones de aquel mundo como forma de comercio. Siguiendo con la organización social, debemos decir que la convivencia en la edad de los metales se daba en las aldeas que fueron transformándose en pequeñas ciudades, protegidas por murallas. Estas dependían de la productividad de sus tierras para la agricultura y la ganadería, y su importancia para el desarrollo religioso y sus vías de acceso comercial. En estas sociedades había diferentes grupos sociales divididos en 6 tipos, comenzando con los jefes, los sacerdotes, los herreros orfebres y comerciantes, los panaderos, los hilanderos o tejedores, los ganaderos y los agricultores. Otra información importante tiene que ver con los inventos. En lo que respecta a los inventos, algunos de ellos más destacados de la edad de los metales son los siguientes. Bien, comenzando con la vela. Este fue uno de los inventos que sirvió para impulsar el comercio en aquella época, utilizándose de forma inmediata en la navegación de aquel tiempo. Otro de los inventos que debemos destacar de esta etapa tiene que ver con el barco. Gracias al invento de la vela, se pudo construir barcos de mayor tamaño a fin de transportar más personas, pero también más productos apartados para el comercio. Siguiendo con otro invento, también debemos destacar el horno. Este invento dio un gran impulso a la metalurgia, debido a que permitió fundir metales mucho más resistentes y elaborar así herramientas de trabajo y de defensa. Además, sirvió para cocinar los alimentos y también elaborar utensilios de cerámicas. La rueda es otro invento más que importante. Este fue un invento que permitió el progreso del comercio, pero también del transporte en aquella época, logrando trasladar más cargas en menos tiempos y con menos esfuerzo. Y por último, debemos destacar el arado. Esta técnica supuso un avance en el área de la agricultura, ya que valiéndose de animales de carga, se lograba preparar
el terreno para la siembra y de una manera más organizada y efectiva. Además, que aumentó la cantidad de cultivos producidos. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima. Muy bien, ahí ustedes acaban de observar un video específico enciendan las cámaras. Les dejo y no les llamo la atención porque puede ser que cuando están viendo el video se entrecorta, por eso es que no les llamó la atención, pero enciendan las cámaras ya. Estaban viendo la edad de los metales, ¿no? Y ahorita voy a preguntar a cada uno qué anotó acerca de la edad de los metales de ese video. El que yo escucho que está buscando información en internet lo digo. Ya, estamos hablando de cómo la metalurgia contribuyó con el desarrollo de las civilizaciones. En la mayor parte de Europa se tardó más en trabajar lo que era el metal y fue introducido en un momento en que algunas civilizaciones como la egipcia y la mesopotámica ya conocían la escritura. Eso vamos a ver la próxima semana, la primera civilización que es Mesopotamia, ¿ya? Entonces, en la parte de Europa se tardó más en trabajar lo que era el metal. Desde el siglo VI antes de Cristo se trabajaban, ya empezaron a trabajar con el oro, con la plata, con el cobre, y ya en el siguiente siglo, ya cuando se generalizó toda esa metalurgia, los historiadores le denominan como tal edad de los metales, ¿no? Al último periodo de la prehistoria, cuando ya empiezan a trabajar con estos metales, oro, plata y cobre. El primer metal que se trabajó fue el oro, que se lo golpeaba para darle forma, ¿no? Posteriormente también trabajaron de esa manera con la plata, con el plomo, con el cobre, que se utilizaban para obtener objetos de adorno y también eran un símbolo de prestigio. Luego se descubrió el modo de fundir el cobre y darle forma mediante moldes. Allí pues utilizaron los famosos hornos de cerámica, que seguramente fue útil para lo que era el proceso de fundición del metal. El cobre, ¿por qué empezaron a fundir el cobre? Porque el cobre era un material demasiado blando y no era muy útil para elaborar las herramientas. Y era fácil, ¿no? Para darle forma mediante los moldes, pero se dieron cuenta que era un material demasiado blando y no era, o sea, para ellos no era útil al momento que elaboraban sus herramientas. Como se fijaron en aquello, ellos aprendieron a fabricar el bronce, no el cobre, el bronce, que era un metal más duro, ¿ya? Pero el bronce, ¿de dónde salía? Era como una mezcla del cobre y el estaño, ¿ya? Entonces, la unión de esos dos metales, pues salía pues el bronce, que ya era un metal más duro. Aquí también ellos empezaron a trabajar mediante la fundición, ¿no? Con el bronce y elaboraron jarras, elaboraron armas con el bronce, porque sí ya era un metal más duro. Cuando ellos ya consiguieron las temperaturas, ¿no? Ya se dieron cuenta y pudieron controlar las temperaturas de los hornos, porque todo eso fue como experimentos, ¿no? Quizás se les dañaba, no les salía lo que ellos tenían como propósito. Ya cuando ellos consiguen que las temperaturas de los hornos, ellos podían dominarlas, ellos ya empezaron a trabajar con el hierro. El hierro ya era un metal más resistente y que allí se emplearon en la fabricación de miles de herramientas para estas personas. El hierro se trabajó con muchas herramientas, instrumentos que a ellos les favoreció no solamente como instrumento para realizar un trabajo, sino hasta las propias armas para las peleas, ¿no? Para las guerras o las luchas, como usted les quiera llamar. Hasta el hierro les sirvió para la fabricación de todas esas, para todos esos momentos, ¿no? Esas situaciones que ellos necesitaban, pues ellos la realizaban con el hierro. Mire, primer metal fue el oro que lo golpeaban para darle forma.
Luego ya empezaron a trabajar con el cobre, que le iban dando forma a través de moldes, pero se dieron cuenta que el cobre era muy blando y no les ayudaba para fabricar las herramientas de que ellos necesitaban. Luego aprendieron a fabricar el bronce, que el bronce era como una mezcla del cobre y el estaño. ¿Ya? Allí ya empezaron a elaborar con el bronce jarras, armas, etcétera. Y ya cuando ellos controlaron la temperatura de los hornos, ya empezaron a trabajar con el hierro, que era más resistente. Ya allí trabajaron miles de herramientas que les facilitó el trabajo y no solamente como yo les dije, algo de diario, sino hasta para las propias guerras. Las armaduras, los cuchillos, ¿no? Todos realizaron con el hierro.